Buen día, mi nombre es Lindsay Alejandra Cotzajay Contreras y el día de hoy vamos a estar hablando de los organismos del Estado según la Constitución Política de la República de Guatemala. Como ya sabemos, el sistema de gobierno de Guatemala se define como republicano y democrático representativo. Este es el que delega el ejercicio de su soberanía en los organismos legislativo, ejecutivo y judicial, entre los cuales no hay subordinación. También se agrega que ninguna persona, grupo o entidad puede arrogarse a la soberanía de la nación. Entonces, iniciando con el poder legislativo, podemos decir que radica en el Congreso de la República y que es al organismo que le corresponde la potestad legislativa, el cual está compuesto por diputados electos directamente por el pueblo mediante un sufragio universal o el voto. A los diputados se les considera representantes de la nación y como tales pues gozan de una serie bastante amplia de prerrogativas. Entre las atribuciones del Congreso figuran las de elegir un presidente y un vicepresidente de la República. Y bueno, entre otras cosas, también el organismo legislativo tiene atribuciones catalogadas como específicas y entre ellas pues están decretar, reformar y derogar leyes y decretar la amnistía por delitos políticos y comunes conexos cuando lo exija pues la conveniencia pública. En lo referente a la formación de las leyes, tiene la iniciativa y los diputados también tienen la iniciativa al Congreso. Lo mismo que el organismo ejecutivo por conducto del ministerio a que corresponde la materia del proyecto. El Consejo de Estado y en asuntos de su competencia, la Corte Suprema de Justicia y la Universidad de San Carlos de Guatemala. También se dice que ninguna ley puede contrariar las disposiciones que están descritas en la Constitución y las leyes que se violen o tergiversen los mandatos constitucionales son nulas ipso iure. Luego seguimos con el organismo ejecutivo y la Constitución establece que las funciones ejecutivas son ejercidas por el presidente de la República, quien representa pues la unidad nacional, ya que es el jefe del Estado y siempre va a actuar con los ministros en consejo o por separado, con uno o más de ellos. También el presidente coordina la acción del organismo ejecutivo. El presidente o el jefe de Estado es electo por el pueblo mediante el sufragio universal o voto y por mayoría absoluta de votos y para un periodo improrrogable de 4 años. Se establece también que la persona que ha desempeñado durante cualquier tiempo el cargo de presidente de la República por elección popular o quien la haya ejercido por más de 2 años en sustitución del titular, pues no podrá volver a desempeñarlo en ningún caso y la reelección o la prolongación del término del ejercicio presidencial por cualquier medio son punibles de conformidad con la ley, agregándose que el mandato que se pretenda será nulo ipso iure. En los casos de falta temporal o absoluta del presidente de la República, lo sustituye el vicepresidente. En el primer caso, el presidente resumirá ipso facto el cargo al cesar el motivo que lo ocasionó. Si la falta de presidente fuera absoluta, el vicepresidente pues desempeña la presidencia hasta la terminación del periodo constitucional y en caso de que falten los dos, el vicepresidente y el presidente, pues se completará dicho periodo cierta persona que designa una asamblea integrada por el Congreso de la República y el Congreso de Estado. Entre las funciones del presidente de la República figuran las de cumplir y hacer que se cumplan las leyes de la Constitución. También está ejercer el mando de las Fuerzas Armadas con el carácter de comandante general del Ejército. También está la de sancionar, promulgar y ejecutar. Y pues bueno, también hacer que se ejecuten las leyes. También dictar los decretos para que los que estuvieran facultados por la Constitución, así como los acuerdos, reglamentos y órdenes para el estricto cumplimiento de las leyes, sin alterar su espíritu, pues entre otras actividades que también realiza el presidente, ¿verdad? También junto con el presidente y pues su grupo de ministros. Y por último tenemos al organismo judicial, que bueno, lo que respecta al organismo judicial se establece que la justicia se imparte de conformidad con la Constitución y con las leyes de la República y que corresponde a los tribunales la potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado, señalándose también
que los otros organismos del Estado deberán prestar a los tribunales de justicia el auxilio que se requiera para el cumplimiento de sus resoluciones. La función judicial se ejerce con exclusividad por la Corte Suprema de Justicia y demás tribunales que existen, ¿verdad? De jurisdicción ordinaria y privativa también. La administración de justicia es obligatoria, gratuita y también es independiente de las demás funciones del Estado. Siempre es pública, siempre será pública siempre y cuando la moral, la seguridad del Estado y el interés nacional no exijan reserva alguna. El presidente del organismo judicial, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Apelaciones y los tribunales contencioso administrativos de segunda instancia, de cuentas y conflictos de jurisdicción, así también como los suplentes que correspondan, también son electos por el Congreso de la República para un periodo de 4 años. La Corte Suprema de Justicia se integra por lo menos con 7 magistrados y puede disponer su organización en cámaras cuando lo exija la Administración de Justicia. El presidente del organismo judicial lo es también de la Corte de Justicia, también es presidente de la Corte Suprema de Justicia, y su autoridad en lo que se refiere a la administración y disciplina de los tribunales, y pues se extiende por toda la República. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Henry Omar Aldana Falla y a mí me tocó el tema del organismo ejecutivo. El organismo ejecutivo está integrado por el presidente y el vicepresidente, y bajo ellos están los ministerios y las secretarías, ¿verdad? El jefe de Estado de gobierno es el que preside el poder ejecutivo, y en este caso pues es el presidente. Y este se rodea de un gabinete de ministros, los cuales pues para hacer proyectos en el país pues toman decisiones conjuntamente con los ministros, donde se discuten procesos, pero siempre bajo la dirección del presidente, como encontramos en el artículo 183 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Las funciones del presidente, como en el inciso A, dice que tiene que cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. Bueno, en este caso pues las leyes vienen del organismo legislativo, y para hacer valer esas leyes vamos al inciso E. Entonces dice que en este caso el presidente puede emitir también decretos, como por ejemplo tenemos el primero, que es el decreto 15/2020, que establece que no se podía cortar los servicios básicos como la telefonía, el agua, la luz durante el estado de calamidad del año pasado, ¿verdad? El poder ejecutivo tiene derecho a ejercer el veto a una ley dictada por el organismo legislativo, si en caso esta ley tenga algunas partes que no sean muy claras para la población. El Ejecutivo puede presentar también iniciativas de ley al Congreso de la República. También sus funciones son presentar anualmente un informe sobre la situación del país. También someter anualmente al Congreso para la aprobación del presupuesto de ingresos y egresos del Estado. También puede dirigir la política exterior,
en las relaciones internacionales. Puede celebrar tratados internacionales de conformidad con la Constitución Política de la República. Tenemos también otro ejemplo de las funciones del gobierno, ¿verdad? Del presidente, que es exonerar a los contribuyentes por no haber cumplido los impuestos dentro de los términos legales ante la administración pública. Esto se tramita a través de la Secretaría de la Presidencia, ¿verdad? Presentando un memorial. A veces les exoneran hasta un 75, un 85%. Bueno, eso depende, ¿verdad? La elección de presidente y vicepresidente, según el artículo 184 de la Constitución también, dice que estos serán electos por 4 años por el pueblo por medio de voto secreto. Las funciones del vicepresidente no tienen tanto protagonismo en este caso, pero este es quien reemplaza al presidente cuando él está fuera del país. En caso de falta absoluta, podemos mencionar un ejemplo en el 2015, cuando renuncia Roxana Valdetti. El Congreso nombra como vicepresidente a Alejandro Maldonado Aguirre. Y cuando Otto Pérez Molina renuncia, pues obvio, Alejandro Maldonado ocupa la presidencia. Pero el vicepresidente también tiene una labor en los consejos de desarrollo, entre otros más, ¿verdad? Pero sí tiene las mismas calidades que el presidente, goza de iguales inmunidades y tiene el orden jerárquico del Estado. Los requisitos para optar a los cargos de presidente y vicepresidente, según el artículo 185 de la Constitución Política, dice que podrán ser todos los ciudadanos guatemaltecos de origen y mayores de 40 años. Por último tenemos las secretarías que tienen las tareas importantes y que se canalizan a través de ellas también las funciones del presidente. Un ejemplo es la Secretaría de Bienestar Social. Esta es la encargada del cuidado de los menores de edad. Un ejemplo de esta es el caso de las niñas que se quemaron en el lugar Virgen de la Asunción. Acá estuvo muy de cerca el Ejecutivo, porque estos menores estaban a cargo de esta secretaría que depende también de la presidencia. Y esto sería todo en lo que es el organismo ejecutivo. Buen día, mi nombre es Jocelyn Michelle Morales Juárez. Les voy a decir 3 ejemplos del organismo legislativo, que son los siguientes. Número 1, es el único autorizado para decir políticas legislativas. Número 2, favorece el desarrollo integral del país para el bien común de los habitantes. Número 3, acepta la creación de leyes y decretos. También tiene una función controladora con los demás organismos. También tiene habilidades administrativas. Solicita informes públicos y dictan leyes, derogan, modifican o las interpretan. Buenas tardes, mi nombre es Estela Bolaños, pertenezco a la sección C de la clase de Derecho Penal 2. Ejemplos del organismo ejecutivo. Estos se pueden verificar en práctica sobre este organismo. Por ejemplo, cumple funciones administrativas en donde se establece su propia organización y funcionamiento a través de sus normativas,
legales y reglamentarias. Otro ejemplo es su función presupuestaria, en la cual les corresponde aprobar, improbar o modificar el presupuesto de ingresos y egresos del Estado enviado por el mismo organismo ejecutivo. Asimismo, como el Poder Legislativo es el encargado de proponer, discutir, estudiar, aprobar o rechazar iniciativas de ley, proyectos de ley o leyes amparadas dentro de la Constitución política. Cuando se hace la propuesta de una nueva ley, deben de analizar si es conveniente o no con la iniciativa de la ley enfocada a la dignificación y protección del trabajador, en las cuales son presentadas por un diputado de bloque, en donde se expresa regular la modalidad laboral y los parámetros necesarios para garantizar los principios de derechos del trabajador y promover la igualdad. En este tipo de iniciativas de ley, los diputados que las integran discuten, resuelven y dan seguimiento al tema por instrucciones del Estado, del Pleno del Congreso o de la Junta Directiva, en donde deben de atender las demandas ciudadanas con la mayor transparencia posible. Se realiza un proceso en donde por medio de votación se decide si la iniciativa de ley se llevará a cabo o no. Muy buenas tardes, yo les voy a hablar un poquito sobre el organismo judicial. El organismo judicial, como lo establece la Constitución Política de Guatemala, es el encargado de impartir justicia en todo el país, con independencia y potestad de juzgar a las personas o entidades, el cual imparte justicia sobre la concordancia con el texto constitucional. ¿Cuál es el marco legal del organismo judicial y la Corte Suprema de Justicia? Se encuentra definido en la Constitución Política de Guatemala, en el artículo 203, 222, la Ley del Organismo Judicial, Decreto 2-89 y sus reformas, como también otras leyes del Estado ordinarias. La misión del organismo judicial es administrar e impartir justicia y para garantizar el bien de todo el pueblo. De toda la población, ¿verdad? Es procurar paz y armonía social en todo Guatemala. Su visión es ser un organismo de Estado con credibilidad y aprobación social, con un personal especializado y profesional en óptimas condiciones de funcionamiento, velando que la transmisión sea oportuna y por la dignidad e igualdad de todas las personas. Como principios tiene justicia, independencia, honorabilidad, credibilidad, responsabilidad, justicia, integridad, eficiencia, prudencia y respeto. En sus objetivos estratégicos está brindar para que todas las personas tengan acceso a la justicia con atención especializada y según su idioma. También fortalecer relaciones internacionales para poder así poder formar estrategias. Implementar una cultura de servicio para así poder atender más rápido a las personas y con total integridad. También nos sirve para agilizar, fortalecer y el servicio para los usuarios y modernizar los procesos, que es lo más importante porque así se pueden agilizar los procesos que las personas pues llegan a requerir ahí al organismo, tanto como procesos y como trabajos judiciales, siempre y cuando apegándose a la ley, ¿verdad? Y siempre velar por la integridad de la institución, siempre con transparencia. En el marco legal del organismo judicial, como les había comentado, que del artículo 203 al 222 son los que recogen la legislación constitucional de este organismo estatal, que incluyen el capítulo 4 y en sus secciones primera, segunda y tercera, que establece el torno del organismo judicial, que son las disposiciones fundamentales de organización y funcionamiento del organismo judicial y de mayor eficacia y una mejor función administrativamente. Esta ley se creó con el Decreto 289 del Congreso de la República de Guatemala el 28 de marzo de 1989, publicado en el Diario Oficial el 23 de diciembre de 1990 y entró en vigencia 8 días después de su publicación. El organismo judicial, también es llamado OJ, es uno de los 3 organismos del Estado de Guatemala junto con el organismo ejecutivo y legislativo, de acuerdo a la Constitución Política de la República de Guatemala. La jurisdicción del organismo judicial es única, pero para su ejercicio se distribuyen los siguientes órganos: Corte Suprema de Justicia, Corte de Apelaciones, Sala de la Niñez y Adolescencia, Tribunal de lo Contencioso o Administrativo, Tribunal de Segundas Instancias
de Cuentas y Juzgados de Primera Instancia. Como les había comentado un poquito adelante, este organismo corresponde a promover y a ejecutar la potestad de juzgar y según interpretado por las leyes, ¿verdad? Entonces, los encargados de impartir justicia son los jueces y magistrados de los tribunales de justicia, los cuales pueden formar parte ya sea de la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Apelaciones de los Juzgados de Primera Instancia o de Paz, los cuales estos pueden ser optar por el cargo por 5 años, ejercer sus labores, pudiendo ser reelectos o nombrados nuevamente para poder ser juez o magistrado. Y debe ser guatemalteco de origen, de reconocimiento honorable, e encontrarse 100% en los goces de sus derechos ciudadanos y ser abogado colegiado. La Corte Suprema de Justicia tiene jurisdicción en toda la República de Guatemala. Pues da a conocer los asuntos que competen. Es el tribunal de superior jerarquía en el país. Se compone por un presidente que también lo es del organismo judicial y 12 magistrados de igual jerarquía. La Corte de Apelaciones se integra por 3 magistrados titulares y 2 suplentes. Corresponde al conocer la segunda instancia del proceso, así como los establecidos por la ley. Sala de Niñez y Adolescencia son tribunales especializados en la jurisdicción privativa que conoce relacionado con la materia de protección legal de la niñez y la adolescencia. Tribunal de contencioso o administrativo, su función es de controlar la juridicidad de la administración pública y tiene atribuciones para conocer en caso de contienda por actos o resoluciones de la administración en entidades descentralizadas y autónomas del Estado. Tribunal de segunda instancia de cuentas, su función judicial es en materia de cuentas ejercida por el Tribunal de segunda instancia para revisar los procesos de los jueces de primera instancia, ¿verdad? Juzgados de primera instancia tienen como principio objetivo conocer los casos, hechos o procesos judiciales que son de mayor importancia. Juzgados de la niñez y adolescentes con conflicto de la ley penal, pues ellos se encargan, ¿verdad? Son especializados en todos los asuntos en materia sobre adolescentes y sobre los conflictos penales, ¿verdad? Otro sería juzgados de paz o menores. Son los tribunales menores que establecen en cada cabecera departamental de Guatemala, en donde por lo menos donde debe haber uno donde se encarga de los hechos delictivos o cualquier otro índole de delito penal en el que ocurra el que es asignado, ¿verdad?, a dar una sentencia.